La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a jueves, un jueves que muchísima gente tiene la cabeza más en el mañana que en el hoy, porque mañana es festivo, no es un puente como aquellos tan puente de algunos meses de diciembre de otros años que han sido más que puentes media semana festiva, pero bueno, 3 días seguidos de fiesta y en algunas comunidades autónomas 4, porque han trasladado el Día de la Inmaculada, que es el domingo, lo han trasladado al lunes, con lo cual alargarán un poquito más estos días libres. Pero bueno, aún con la cabeza puesta en el día de mañana, vamos al día de hoy y vamos a saludar primero a los analistas que nos acompañan. Cristina Monge, ¿qué tal? Muy buenos días. Pensando un puente. Pensando un puente. Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. ¿Pensando un puente? No, este país lo llevamos entre 3 o 4. Vale. Pues mira, te voy a decir una cosa. Os voy a dejar que lo llevéis. Pues sí, porque siempre hay un sentido de la responsabilidad que ya sé que no es compartido, pero bueno, me parece alguien tiene que dar el callo de este país. Luego cuando venga Sastre con el boletín de las 9, date la mano con él. Que dispersado por España y abroad. Ignacio Guardans, buenos días. Claro, Aroca levanta España, yo levanto Europa entera. Claro, no, o sea, que tampoco toca la Constitución. O sea, aquí las que peor lo vamos a hacer, vamos a ser Cristina Monge. Unas irresponsables, Levantar, matizo. Yo no levanto ni un paso. O sea que... Pero además porque iba a decir, ya estáis aquí los chicos para sostener. Para sostener. Bueno. De otras formas, dice Guardans, levantar Europa, pues te espera mucho trabajo si tienes que levantar. Hay curro, Tienes mucha tarea por delante, Guardans, para levantar Europa. Porque otro país, locomotora, esos que están siempre al frente de Europa, y hemos hablado mucho y hoy volveremos a hablar seguramente de la situación en la que se encuentra Alemania con esa convocatoria electoral, con la ultraderecha amenazante, pero claro, es que el otro motor europeo, Francia, resulta que también está en serios problemas y no solo políticos, y después lo contaremos con calma, porque Javier Ruiz también nos contará cuál es la situación económica de Francia y cómo puede repercutir esto a Europa, pero la situación política es tremenda porque ayer se despidió, hoy va a hacerlo oficial porque hoy va al Elíseo a ver a Macron, pero ayer el Parlamento, la Asamblea, censuró a su primer ministro, el que ha pasado menos tiempo en ese cargo en esta Quinta República, Michel Barnier, perdió la moción de censura, 2 mociones presentadas, la primera por la izquierda, la segunda por la ultraderecha, pero da igual porque la ultraderecha votó esa moción de censura de la izquierda y Francia se quedó sin gobierno, una especie de experimento que duró 90 días. La séance est ouverte. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je suis très touché par votre attitude et votre accueil. Le refus des consultations et des compromis, en somme, le respect de la volonté du peuple français en matière migratoire, sécuritaire ou fiscale. Cette motion de censure, c'est d'abord votre échec, l'échec de la méthode Barnier. Monsieur le Premier ministre, après votre censure, il nous reviendra à l'Assemblée nationale de construire un budget qui vienne réparer ce que vous et vos prédécesseurs avez cassé. C'est pour protéger les Français, protéger nos entreprises et protéger notre économie que nous refusons ce budget. Pues va a ser esta mañana cuando Michel Barnier, que ayer intentó defenderse de esa moción de censura, va a ir al Elíseo a presentar su renuncia al presidente de la República, Emmanuel Macron, corresponsal en París. Vicens Batalla, hola de nuevo. Hola, Ángels. La ultraderecha, que ha sido clave, Vicens, se agarró al proyecto de presupuestos de Barnier para argumentar su voto a favor de la expulsión del primer ministro. Por la necesidad de salvar Francia, justificó su alianza con la izquierda para tumbar al Ejecutivo francés. Bueno, de hecho, ayer el ambiente en la Asamblea Nacional era de terreno desconocido, que empezamos con las elecciones anticipadas de verano, porque esto depende en primera y última instancia de Macron. Fue él quien creó un poco esta situación con esas elecciones anticipadas. El primer ministro ha durado 3 meses. No había habido una moción de censura a un primer ministro desde Georges Pompidou en 1962, con lo cual todos estos responsables parlamentarios que subían a la tribuna, ellos estaban hablando quizás también a nivel más de consignas políticas
políticas que de futuro, de visibilidad, porque es muy difícil también vislumbrar ahora mismo ¿qué acuerdo puede haber dentro de la Asamblea Nacional? Era en el caso de Eric Coquerel, el de la Francia insumisa, que presentaba en nombre de la izquierda la primera moción, que fue la que prosperó, pero es que entre los insumisos y los socialistas la estrategia puede empezar a variar, y empiezan a haber ya declaraciones esta mañana de que los socialistas quieren ir a hablar con Macron esta mañana al Elíseo. En cambio, los insumisos están pidiendo directamente su dimisión, y Marine Le Pen, que dice que no, que de momento no hace falta que Macron dimita, sino que nombre al nuevo primer ministro, porque así ella va a seguir teniendo las llaves de lo que pueda pasar si es un ministro, además, de derechas. De momento, Barnier, que ayer, cuando subió a la tribuna, evidentemente, antes de que se votara, ya sabía que iba a perder, hizo agradecimientos a sus ministros, era un adiós antes de la votación, y dramatizó mucho el tema económico. De momento va a continuar en funciones, porque se tiene que aprobar una ley especial para que como mínimo se puedan seguir pagando las cosas desde el Estado y prorrogando el presupuesto 2024 a la espera si un nuevo primer ministro puede aprobar los presupuestos de 2025. Claro, y te lo estabas contando ahora, Vicente, es una moción de censura contra el primer ministro, pero que señala directamente al presidente de la República, a Macron. ¿Qué puede hacer y qué plazos tiene para hacerlo? A ver, no hay un plazo, digamos, no se establece por ley, por constitución, un plazo por parte de Macron, pero la verdad es que Macron, en medio de la situación que está, en el medio de la situación a finales de este año, empezando ya 2025, no puede tardar tanto, aprovechando como aprovechó en verano los Juegos Olímpicos. Espera, Vicens, vuelve, vamos a intentar recuperarlo con buen sonido para que nos explique bien esto de los plazos, cómo puede ir. Es verdad que con la excusa de que se estaban celebrando Juegos Olímpicos y que había una especie, vamos a decir, de parálisis política en el país, porque todo estaba volcado en la organización de ese evento, tardó muchísimo en el nombramiento de Michel Barnier como primer ministro. Ahora los plazos, teóricamente, no tiene ninguna excusa para que sean talentos. ¿Está Vicens? No está todavía. Bueno, pues mientras tanto, ahora iré con los plazos. Ignasi, se abre un terreno desconocido, un vacío enorme en Francia, con todas las repercusiones que esto puede tener y sobre todo ese señalamiento al Emmanuel Macron, al presidente de la República. Sí, pero el señalamiento tiene que afectar a más gente. Es decir, esto es evidente que Emmanuel Macron puso en marcha lo que nos ha llevado hasta aquí. Eso sí que es responsabilidad exclusiva suya de haber abierto esa caja de esas elecciones absurdas que no tienen ningún sentido. Pero a partir de ahí, salir de este entuerto no depende solo de Emmanuel Macron. Y cuando ayer o a veces estos días se ha estado diciendo que el error fue nombrar a alguien de centro derecha porque con alguien en la izquierda pues no estaríamos aquí, creo que eso es ignorar la aritmética parlamentaria. Es decir, los candidatos que habían propuesto, la candidata que en su momento propusieron el bloque de izquierda, habría durado menos que Barnier, habría durado menos que Barnier, porque eso es no voy a hacer aquí todas las cuentas de la Asamblea Nacional, pero que alguien saque una calculadora y verá dónde está. Por tanto, el único foco de estabilidad posible pasa por lo que estaba apuntando ahora Vicens Batalla, que es que se rompa el nuevo Frente Popular, que queden aislados los extremos, que Mélenchon con su proyecto maximalista, y no digo tanto porque me guste o no me guste lo que piensa, sino porque Mélenchon cree que tiene que gobernar el 100% o tiene que imponer el 100% de su programa, y eso es imposible, y eso es lo que va a llevar al desastre a Francia y la instabilidad. En cambio, Olivier Fauré, los socialistas, los verdes, Raphael Glucksmann, que es ese spin-off, ese partido que se ha separado de los socialistas, pero que ahora de alguna manera pacta con ellos también, entiende que desde la izquierda se puede proponer un primer ministro siempre que esté abierto a tratar con la derecha, porque ese es el resultado electoral. Y entonces, esa es la diferencia radical de estrategia que hay. Si efectivamente esa parte de la izquierda que deja fuera a Mélenchon y a su maximalismo radical, y que plantea una agenda de izquierdas, lo dejo claro, pero aceptando que no tiene mayoría absoluta. Si desde esa izquierda se propone a alguien, efectivamente puede haber un gobierno más o menos estable. Y si no, el plan B es alguien que acepte Le Pen y que dependa de Le Pen y que Le Pen se levante cada mañana diciendo cuántos días más le tolera. Y entonces ahí sale algún nombre como el ministro de Defensa del propio gobierno de Barnier o alguien más, o Bayrou o alguien más que entonces estaría ahí totalmente a expensas. O sea que mi resumen, Ángels, es por supuesto la responsabilidad es de Macron, pero aquí la responsabilidad del futuro de Francia está en manos de mucha más gente, no solo del presidente de la República. Aroca. Sí, yo creo que Ignacia ha descrito perfectamente la situación actual, que en mi opinión es la situación de la superficie. Es decir, lo que dicen los partidos
los que tienen siglas, y lo que se puede decir en función del juego institucional que hay en Francia, que es muy peculiar, como todo el mundo sabe, ¿no? Pero hay un mal de fondo que es el desprecio por una parte de la izquierda, aunque sea maximalista, y un desprecio que produce fracturas en el país, porque si alguien ha salvado a la Quinta República y ha salvado a Francia precisamente del avance arrollador de la extrema derecha, ha sido esa izquierda que se desprecia, que llevaba desde los años 90 sin votar, recluida en los banlieues de las grandes ciudades y de las ciudades medias, y que decidió en un ataque de responsabilidad y de patriotismo francés salir a las urnas y ponerle el pie a la extrema derecha para que no superase a los valores republicanos, en este caso de la Quinta República, que por cierto deberían de pensar entonces ya ir a la sexta. Pero bueno, independientemente de eso no se está manejando bien, y Macron, que es una excreción de la disolución de la izquierda francesa, que pudo significar algo más, me refiero como mínimo desde François Hollande, pues no ha sido capaz de interpretar eso. Yo no digo que tenga que gobernar la izquierda con esos maximalismos, ¿no?, que a lo mejor en algún momento pueden considerarse incluso infantiles, pero sí tiene que haber un gobierno de izquierda. Claro que tiene que haber una izquierda, es que la mayoría social, la que ha dado el callo, la que ha salvado a Francia de peligros inminentes, como se está viendo, simplemente escuchando incluso la intervención de la señora Le Pen en la moción de censura, ya da miedo. Y claro, la señora Le Pen, como bien ha dicho antes nuestro compañero desde París, ¿qué es lo que quiere? Pues lo que quiere es seguir condicionando el gobierno. Lo que decía Max Weber con respecto a en la Alemania que él vivió, decía, bueno, si no podemos ganar, por lo menos que tengamos la capacidad de desempatar, porque muchas veces tener el poder de desempatar da mucho poder, y ese es el poder que quiere retener la extrema derecha hasta que no tenga todo el poder. Y si la izquierda francesa sigue diluyéndose y sigue sin representar nada de verdad que atraiga a las grandes masas populares francesas, de trabajadores, de gente que procede de la inmigración, pues mucho me temo que Francia se va a seguir descomponiendo en una escalada irreversible hacia la extrema derecha. Voy contigo, Cristina, pero déjame, porque hemos recuperado, aunque sea por teléfono, a Vicens Batalla. Vicens, que nos estabas contando los plazos, ¿no?, que puede pasar ahora. Sí, voy a explicar lo que va a pasar hoy, lo que tiene que pasar hoy. Es decir, Barnier presenta su dimisión a Macron a las 10 de la mañana y Macron ha anunciado una locución desde el inicio a las 8 de la tarde. Y va a tener que ir más deprisa porque la situación no la puede dejar pasar como fue en verano. Se ha sabido que esta mañana, aparte la presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, se reúne con ella, también se va a reunir con responsables políticos. No se sabe cuáles, pero es decir, va a estar haciendo ya consultas para nombrar este nuevo primer ministro, para que pueda llevar adelante los presupuestos de 2025, ya que estamos a finales de este año. Y los rumores siguen siendo Sébastien Lecornu, actual ministro de Defensa, que viene de la derecha, François Bayrou, centrista veterano, padrino un poco de Macron y que se tiende con la derecha y con la izquierda, pero incluso suena el nombre de Bruno Retailleau, ministro del Interior, que está cercano en sus postulados con la extrema derecha en temas de inmigración. Eso es lo que desearía seguramente Marine Le Pen. Y luego el otro nombre que apareció en su momento en verano es Bernard Cazeneuve, que fue primer ministro con Hollande, pero claro, ahí no estaban de acuerdo los insumisos, ¿no? Con lo cual, es decir, estamos hablando de estos nombres, pero es posible que durante la jornada de hoy aparezcan otros, y lo que vamos a estar es todos pendientes, qué es lo que va a decir Macron a las 8 de la tarde. Vicens, cualquier novedad, tienes la línea abierta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Hasta luego. Cristina. Una vez más, Francia como centro de las decisiones fundamentales que tienen que acabar oscilando hacia un lado o hacia otro de la balanza, ¿no? Macron vuelve a tener en estos momentos, por todo lo que mis compañeros explicaban, la posibilidad de mirar hacia la izquierda, si es que encuentran un candidato que efectivamente recoja los apoyos, porque sería lo que naturalmente las urnas habrían dicho, ¿no? La izquierda fue el grupo más votado, este Frente Popular, este nuevo Frente Popular, y todo apuntaba a que de alguna forma la naturaleza de los resultados llamaría a un encuentro entre ese grupo amplio de Macron, de Ensemble, junto con esa parte de la izquierda. Eso no sucedió, por lo que ya se ha comentado, pero en estos momentos Macron vuelve a tener la oportunidad de intentar hacer un acuerdo hacia esa izquierda, o por el contrario, ponérselo fácil a Le Pen. Uno de los candidatos que nos apuntaba ahora Vicens, efectivamente, formaría parte de ese universo ultraconservador, ultra reaccionario, representado por Le Pen en temas nada menos que como la inmigración. O sea, uno de
de los temas claves que en estos momentos dividen a Europa y de los que la ultraderecha hace bandera. Por lo tanto, vamos a ver qué lecciones ha sacado Macron de todo esto, porque cuando tú vas viendo los resultados de Francia de los últimos años y sobre todo estos últimos movimientos, cada vez yo creo que es más clara la sensación de que hay una impugnación a la Quinta República. De que esto no va solamente de que hoy gobiernen unos u otros, sino de que lo que está en cuestión por parte de un amplio sector, cada vez más amplio de la sociedad, de una forma o de otra, votando en unos partidos o votando a otros, es una impugnación nada menos que al sistema, a la Quinta República. Si Macron interpreta eso, yo creo que actuará de una manera intentando recuperar el terreno, intentando recoger esa legitimidad. Pero es que Macron, esta lección, tenía que haberla sacado ya en anteriores ocasiones. Y de hecho, yo recuerdo cuando finalmente él gana las presidenciales, que hace un discurso no recuerdo exactamente las palabras, pero venía a decir algo así como: he entendido el mensaje, tenemos que recoger este descontento y tenemos que dar respuesta. Y luego, sin embargo, el nombramiento del primer ministro acabó como acabó, que es que yo creo que era claro que era la crónica de una muerte anunciada. No sabíamos si duraría 3 meses, 6 o un año, pero desde luego que mucha estabilidad no le iba a dar al régimen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que hoy diga a las 8 de la tarde y lo que finalmente se derive, porque es cierto que ahora mismo es urgente, ahora no pueden dejar pasar mucho tiempo, entre otras cosas porque la situación económica francesa es absolutamente desquiciada en estos momentos. Ahora iremos a ello. Luego iremos, pero claro, lo que diga esta noche es lo que tiene que darnos la medida de qué lecciones ha sacado Macron de todo esto. A ver, ¿en qué se resume la Quinta República? O sea, déjame un momento, Guardans, lo retomo por ahí. Uh-huh. ¿En qué se resume la Quinta República? Voy a hacer una pausa. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Javier Aroca, Cristina Monge, Ignasi Guardans. Estábamos hablando de la crisis política en la que está inmersa Francia después de la caída ayer de no haber superado una moción de censura el gobierno de Michel Barnier. ¿Y en qué se resume la Quinta República, Guardans? Bueno, pues se resume fundamentalmente en una monarquía temporal. La Asamblea Nacional Francesa es uno de los parlamentos democráticos más débiles del mundo entero. Sí. Y a su vez el presidente de Francia es, en su país, uno de los presidentes, por no decir el presidente, con más poder del mundo, en su propio país, el mundo democrático, por supuesto. Y claro, eso nace de la situación histórica en la que se ocurrió, en la que había un parlamento caótico, etcétera, ¿no? Y De Gaulle es el que creó este sistema. Claro, ese sistema ahora está enfermo, profundamente enfermo, porque la propia situación de fragmentación de la Asamblea Nacional lleva a que tampoco funcione ni siquiera como estaba previsto, ¿no? Con lo cual está en el peor de los mundos y claro, la Asamblea Nacional no puede estar negociando, haciendo coaliciones, presentando un primer ministro, votando un primer ministro, sino que solo tiene a su disposición el voto nuclear que ejerció ayer y que no había ejercido desde los años 60, ¿no? Pero claro, cuando tú solo tienes a disposición el botón nuclear, no puedes estar haciendo política como debes. Por tanto, por supuesto que sí, que está en cuestión totalmente la Quinta República, está en cuestión esa especie de poder absoluto, temporal, pero absoluto mientras está ahí, del presidente de la República, que le separa totalmente de los ciudadanos y que impide pues que las distintas sensibilidades, distintas corrientes y malestares que hay en este momento en Francia, que en realidad son los de toda Europa, solo que multiplicados por las peculiaridades francesas y por algo que en Francia tienen, que en inglés le llaman denial, O sea, los franceses no se conocen a sí mismos, reclaman cosas que los demás no hemos tenido jamás. Piden eso en pensiones, en ámbito laboral, etcétera. O sea, siguen creyendo que pueden atar perros con longanizas, que se decía, ¿no? Imagino que ahora nos contará la situación económica, que es algo que hay que explicarle a los franceses. O sea, no saben bien el país en el que viven y entonces, claro, tienen un nivel de exigencias que no se corresponden con la realidad, con sus propias capacidades, con su propia realidad. Sí, es verdad lo que dice Ignasi. Los franceses son así, pero gracias que son así, tienen de los niveles más altos de vida de Francia. De Europa, y claro, eso se nota, ¿no? Hay un dicho español que lo resumiría muy bien, y es el que no llora no mama. Y los franceses lloran mucho, pero maman y maman muy bien y tienen una situación personal, profesional, laboral, pues deseable. Yo creo que lo que está en cuestión no solamente es la Quinta República, que también, ¿no? Como hemos dicho y hemos sostenido, sino lo que está en cuestión en general, y no solamente en Francia, es una forma de izquierda. O sea, ¿qué izquierda queremos en Europa? Porque la izquierda se está hundiendo en todas partes, precisamente porque pierde identidad, pierde programa, pierde incluso contacto con la gente. La izquierda pisa moqueta, pisa plató,
pisa, en fin, y se transforma y se convierte en una izquierda cookie, en una izquierda fulanista. No, que se olvida de lo que habla la gente. Que se olvida de la gente. El mismo análisis se podría hacer sobre qué le ha pasado a los demócratas, porque aceptamos como animal de compañía que los demócratas son de izquierda, y bueno, en todo caso es un partido contenedor que también contiene a la izquierda, y bueno, eso está pasando. Es ese mismo mal el que azota actualmente a la izquierda en Alemania, y parece que en España hay una pequeña isla que resiste, al menos se le considera así en otras partes de Europa, aunque desde los que vivimos aquí también podríamos tener un aspecto crítico. Pero voy a lo fundamental, en mi opinión. Se dice, es que el programa que presenta los que han ganado, porque volvemos a decir, en una democracia representativa ha ganado la izquierda. Ha ganado la izquierda. Dice, no, es que la izquierda esa es muy radical. Miren ustedes, será muy radical, pero es la izquierda que ha ganado. ¿Y qué cuestiona? Algo ha dicho Ignasi. Y eso es de extrema izquierda, o sea, cuestionar como cuestiona el partido de Mélenchon la monarquía presidencial, ese invento que bien ha contado Ignasi, que puso sobre la mesa en 1958 el general de Gaulle, que era otro monarca. ¿Qué es lo que ocurre? Es que los franceses decidieron que monarquía no hace mucho tiempo, y lo decidieron de manera expeditiva, y no van a consentir, precisamente porque son unos ilusos, que vaya a haber otra monarquía disfrazada de presidencia de la República. Y después pero déjame un segundo. Voy contigo, Ignasi. Termino. Voy a decir algunas cosas de extrema izquierda que dice Mélenchon. Salario mínimo 1.500 euros. Tope a los grandes salarios de los grandes directivos. Baja de la jubilación a los 60 años. Bloqueo de los precios de los productos necesarios. Bloqueo de los precios de la energía. Una política fiscal que premie más a los más necesitados y castigue a los más poderosos. ¿Eso es de extrema izquierda? No, eso es izquierda. Eso es izquierda. La que no quiere la izquierda cookie. Guardans con el pero y voy con Cristina. Muy rápidamente. Una cosa es lo que Mélenchon quiere defender de sus ideas, que eso lo puede discutir, las puede compartir o no. Y otra cosa es que Mélenchon hace como Feijóo, que es que cree que puede gobernar y no puede. Y la realidad es que el problema de Mélenchon... No, pero es que esa es la cosa, perdóname. Esa es la cosa. Porque quiere imponer... Claro, el problema no es si las ideas de Mélenchon son buenas o malas, es otro debate. El problema es que Mélenchon se cree que si sin él, Francia se cae y que tiene que poder imponer el 100% de su programa. Y eso es lo que es imposible. Cristina. Pero no es de extrema izquierda. No, Aroca. En todos esos ejemplos que tú has citado, muy bien citados, hace 20-30 años eran programas de una socialdemocracia clásica europea. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo... ¿Por qué de extrema izquierda hoy? No, déjame acabar, que eso te estoy diciendo justamente. No solamente eso, sino que es que el nuevo Frente Popular es muy amplio. Desde los insumisos de Mélenchon hasta los socialistas, pasando por toda una enorme gama, pues habrá quien comprará todo eso, incluso quien irá un poquito más allá, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí no está el problema. El problema es, una vez que tú tienes el resultado electoral, ¿tú le pones fácil a Macron que mire hacia la izquierda o le pones fácil a Macron que mire hacia la derecha? Yo creo que esa es la pregunta. Y allí hubo una parte del nuevo Frente Popular que yo creo que estaba dispuesta a ponerle fácil a Macron que mirara hacia la izquierda, y hubo otra que tuvo clarísimo que no. Que si tenía que mirar a la derecha, a la ultraderecha en este caso, que mirara, ¿no? Que no iba a haber ningún problema. Y creo que esa es la nueva pregunta que se va a poner nuevamente encima de la mesa. Y supongo que las llamadas que nos contaba ahora el compañero, ¿no? Que están produciéndose esta mañana y esas reuniones están justamente en esa línea de testar eso, ¿no? ¿Realmente hay capacidad de llegar a un acuerdo con Macron mirando hacia la izquierda, o se considera que hay líneas rojas irrenunciables que mejor que no, y por lo tanto se facilita a Macron que mire hacia la ultraderecha? Yo creo que esa es la clave, porque al final el resultado electoral francés, ese de la Quinta República tan presidencialista que Guardans describía también, al final es que deja la decisión. O sea, el que tiene que proponer ahora mismo primer ministro a la Asamblea, el que tiene que nombrar directamente es Macron. Luego veremos a ver si sigue pasando, ¿no? Y una última lección, porque creo que estábamos llegando al meollo de la cuestión. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Aroca. La crisis de la izquierda, esa crisis de la izquierda, ¿no? que se está reinventando en Europa, también de la derecha, por cierto, que nos olvidamos, O sea, pero la derecha europea conservadora no ultra tiene una crisis de mucho cuidado. El ascenso de la ultraderecha, todo eso lo gestionan mejor sistemas parlamentarios que sistemas tan presidencialistas como el francés. Podremos continuar a la vuelta, Aroca.
en El Abierto, Javier Aroca, Cristina Monge, Ignasi Guardans. Aroca, querías hablar, pero déjame un momento también por situar, y ya ponemos así todo el contexto, porque ya ha salido en la conversación, en el debate, que es la situación económica de Francia, pero además la repercusión que esta inestabilidad política puede tener también en la economía de Europa y al final en nuestra propia economía, porque al final esta inestabilidad la podemos pagar aquí en España, en el resto de la Unión Europea, y es que lo que pasa es que se está poniendo en jaque la segunda economía de Europa. De hecho, la economía ya comenzaron a pasarnos esa factura esta misma noche. Javier Ruizola, de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? Cuéntanos, ¿en qué consiste esa factura que empezamos a pagar ya? Sí, para empezar esta misma madrugada, efectivamente, porque la factura para nosotros, para España, para un país como el nuestro, es doble. Primero, vía euro, porque la moneda europea se ha debilitado en cuanto la segunda economía europea, en cuanto Francia ha empezado a vivir estas turbulencias. El euro ha caído un 2,7% contra el dólar desde que se anunció la moción de censura. Eso significa que comprar cosas tan básicas como el petróleo, que se paga en dólares, es un 2,7% más caro en 72 horas. Esto es lo que se ha encarecido así, de golpe. Las importaciones desde Estados Unidos también más difíciles. Pero es que además hay una segunda factura que podemos pagar y que se llama turismo. Alemania está creciendo al 0%. Francia, que iba a crecer al 1,1%, ahora va a crecer todavía menos. Así que tenemos una moneda más débil, tenemos franceses y alemanes, nuestros grandes turistas, gastando menos, así que eso es efectivamente algo que significa que la factura económica de Francia la pagamos también a este lado de los Pirineos, seguro. Y si nos centramos solo en Francia, Javier, ¿cómo está la economía francesa? ¿Cómo queda además de tocada ahora? Pues Francia tiene tantos problemas económicos que el problema político los va a complicar todavía más. Por ir por orden, primero, Francia gasta mucho más de lo que ingresa. Es decir, tiene un déficit público del 6%. Es el doble de lo que permite la ley europea, la norma europea, que te pone un tope del 3%. Francia tiene un 6%, es decir, por cada 100 euros que ingresa en impuestos, gasta 106 en políticas públicas. El gobierno que acaba de caer iba a cambiar esas dos cosas. Planteaba ingresar más, 60.000 millones más en impuestos, y recortar más, recortar gastos hasta bajar el déficit del 6 al 5%. Eso ya no va a pasar. Francia, sigue gastando ahora fuera de control. Tenemos el primer problema en Francia y es este. Las cuentas públicas están rotas. Pero es que eso deja un segundo problema. Esto es como un banco, como una familia, Ángels. Cuando uno gasta y no tiene capacidad para ir y devolver lo que pide, pues cuando uno es menos solvente, los bancos te cobran más intereses. Esto es exactamente lo que le está pasando a Francia. Sus intereses, su prima de riesgo, se ha disparado. Es ya más alta que la de España. Está rozando la de Grecia. Son casi 90, van a ser 100 puntos básicos, mucho más que la de Alemania. Y esa prima de riesgo significa que, de nuevo, tienes que pagar mucho en intereses, tienes que pagar mucho en hipoteca, luego tienes poco dinero para arreglar la casa para los franceses. Y eso es lo que le pasa ahora a Francia. Tenemos primer problema, cuentas desajustadas, segundo problema, intereses a lo bestia, y nos queda el tercer problema sobre la mesa, y este desborda a Francia. Si la economía francesa, la segunda europea, se gripa, si crece menos de ese 1,1% previsto, y si se nos gripa también Alemania, que ahora está creciendo al 0%, insisto, no es que Francia tenga un problema, es que Europa entera tiene un problema. Si se paran las locomotoras, se paran también los vagones. Así que, ojo, me vas a permitir que te haga esta un poco viejuna, pero los problemas de Francia, Ángels, los pagamos en pesetas. Javier, gracias. Un abrazo hasta ahora. Ahora que querías hablar, introducimos ya también el elemento de la economía, no solo por la situación que ya ha salido en el debate, de la propia situación económica en Francia, sino de la repercusión que tiene que la segunda economía de Europa se gripe de esta manera. Aroca. Bueno, lo que quería decir lo diré luego, pero primero un comentario con respecto a lo que acaba de decir Javier, que sin imponer en absoluto los datos, que son certeros, y su análisis igualmente, yo quisiera añadir algunos matices, o no, ni siquiera matizar, simplemente decir que eso que dice es verdad, pero yo creo que la variable francesa es insuficiente para explicar lo que está pasando en Francia. Yo creo que, por ejemplo, con respecto al euro y las importaciones... Lo que está pasando en Europa. Perdón, no, en Francia. En Francia lo que está pasando, la variable francesa no explica solo lo que pasa en Francia. Porque lo que pasa en Francia y en el resto de Europa tiene que ver también con que ha ganado Trump en Estados Unidos, y eso afecta al euro y afecta a las importaciones. Eso por una parte. Con respecto al turismo, pues sí, el turismo siempre es así, pero hay que uno de nuestros principales clientes, que es el Reino Unido,
Unidos no se ve afectado por esto en principio, sino se ve beneficiado, y siempre ha sido uno de nuestros principales clientes. Y con respecto a los desequilibrios y el no cumplimiento del tope del 3% en el déficit excesivo, eso lleva ocurriendo desde antes de Macron. Eso es fruto del directorio europeo monopolizado por Francia y Alemania, que llevan haciendo en la Unión Europea lo que les da la santísima gana, y luego cuestionando a los PIGs, a los del sur, cuando ellos llevan haciendo eso de hace años. Ya está, ahí termino con Javier. Ahora, por lo que estaba... Es que antes os he visto tanto a Cristina... ¿Qué sistema de tener doble ronda? Esto yo lo voy a utilizar a partir de ahora. Sí, no hablo yo, sino que respondo. No, yo no tengo doble ronda. Yo fui interrumpido abruptamente por la publicidad. No, pero la publicidad siempre es bienvenida. Bueno, siempre es muy bienvenida. Sí, pero hablando de economía. En mi turno fui interrumpido, que es lo que estamos discutiendo aquí el sindicato de tertulianos. No, lo que quería decir, os veo muy entusiastas con Macron. Yo no tengo ninguna confianza en este señor. Ninguna. No, ni nadie. Lo que pasa es que es el presidente de la República. Bueno, pero digo, con respecto a la solución de este problema y a la dejadez con respecto. Y en esa matiz que yo hago, porque soy de izquierda, y lo que me duele es la izquierda, y a algunos les dolerá la derecha, pero a mí me duele la izquierda y me duele la trayectoria que ha llevado Francia en todo este itinerario. Solamente decir una cosa sobre la confianza o desconfianza de Macron. Todo esto nace cuando Macron, que era ministro, recuerdo, era ministro de Hollande, presidente socialista, se desengancha y es saludado efusivamente por la progresía europea, como diciendo, llega un nuevo Mirlo Blanco, un ciudadano a la francesa. Por alguna progresía europea. Bueno, vale, que el que quiera salvar que se salve. Hombre. Yo digo, y por cierto, para que se siga haciendo, esto es... No me gusta ponerle deberes a la audiencia, pero es bueno que estudiemos todo lo que pasa alrededor nuestro. Que, por cierto, aquel presidente Hollande que tuvo de ministro al señor Macron, que salió corriendo con el apoyo de la progresía europea y española, tenía de primer ministro, ¿sabéis quién? A Manel Valls. ¿Os recuerda? El concejal de Barcelona. Guardans, doble ronda. Izquierda, o sea, una izquierda apasionante y arrolladora que ha ilusionado a los franceses. Guardans, doble ronda. Bueno, yo aplaudí a Macron y creo que Macron ha hecho cosas muy interesantes. O sea que yo no tengo ningún problema en criticar al Macron de hoy y alabar al Macron del pasado. Yo creo que en política cada uno responde de lo que hace cuando lo hace, ¿eh? Y esta sensación de que todo lo que hagas después deslegitima todo lo que hayas hecho antes, pues no. Eso vale, pues para el Felipe González de hoy puedo discrepar totalmente, no se me ocurriría poner en cuestión todo lo que hizo el Felipe González que gobernó, ¿no? Y valdría para tantísima gente. Por lo tanto, no, yo estoy entre los que aplaudió a Macron cuando fue votado. Creo que presentó algo que en su momento parecía interesante, creo que ha hecho cosas interesantes y creo que en este momento concreto, pues ha perdido el norte, el sur y el este y el oeste. O sea, ha perdido la referencia con el pueblo al que tiene que gobernar. Y efectivamente, pues ha perdido el contacto con la realidad, ¿no? O sea, que eso es así y cometió un gravísimo error este verano. Pero de ahí a deslegitimar todo lo que ha ocurrido, no. Es más patético me parece Hollande, que se ha presentado a diputado, que ha votado en este momento por el caos, que está en una situación patética. O sea que yo creo que la situación francesa, insisto, tiene mucho que ver con problemas que van mucho más allá de Francia, pero tiene que ver con un autorretrato que no se corresponde con la realidad. Francia se mira al espejo y ve algo distinto de lo que es, respecto de su propio sistema social, respecto de su propio estado de bienestar, respecto de muchísimas cosas que a todos nos parecen admirables, pero que no tienen dinero para pagarlas. Y entonces, efectivamente, sí, vamos a tener un problema por mezclar cosas que hay que mezclar cuando se habla de dineros. Ucrania, claro, si estamos en una situación en la que Estados Unidos anuncia que puede recortar tremendamente el gasto de defensa en Ucrania, pues ¿quién lo va a pagar? Se supone que lo va a pagar Europa. ¿Y quién lo va a pagar? Francia, en la situación en la que está, en la que pues ya ha recordado muy bien Javier Ruiz la situación, el déficit que tiene. Porque claro, la industria de defensa francesa es enormemente importante para tener nuestra autosuficiencia de defensa, pero tiene enormes subvenciones públicas también y enormes contratos públicos, ¿no? Es decir, que todo esto es un paquete muy amplio. Con eso quiere acabar Mélenchon que va mucho más allá. Claro, sí, Mélenchon quiere acabar con todo. No se sabe lo que quiere proponer, pero acabar lo tenemos todo claro.
claro. Lo que nadie sabe es lo que quiere defender Melenchón. Lo que construiría no lo sabe nada. Lo que destruiría, lo que destruiría lo sabemos todos. Cada mañana explica lo que querría destruir, pero nadie tiene muy claro lo que querría construir Melenchón. Y por eso no lo quiere nadie más que su propio clan. Cristina, y cerramos aquí. Más allá de declararnos forofos o críticos con Macron, yo desde luego era escéptica, pero más allá de eso, que da igual en estos momentos, lo importante es, yo creo, analizar por qué Macron llegó allí en esos momentos. Y si echamos la vista atrás, una vez más, y van ya muchas, nos encontramos con la crisis del 2008. O sea, lo que seguimos viviendo a día de hoy no se puede explicar si no nos remontamos a saber qué fue la crisis financiera del 2008 y cómo Europa la afrontó con recetas de esto que después se ha llamado el austericidio, cuya factura Europa todavía está pagando en diferentes rubros, en la parte económica, con una recuperación mucho más tardía, pero también en la parte política. Es en ese momento cuando la ultraderecha empieza a convertirse en fuerzas potentes en muchos países y donde los sistemas empiezan a resquebrajarse con nuevas formaciones. Por ejemplo, efectivamente, una de ellas la de Macron, ¿no? Entonces, creo que hay que analizar eso desde ese punto de vista, porque de aquí estamos, porque venimos de aquello, independientemente. No creo que toda la progresía europea lo saludara, Javier, a la figura de Macron. Alguno quizá lo veía con un poquito de vamos a ver qué da de esto, ¿no? Pero yo creo que se veía más bien de manera escéptica, por lo menos aquí en España y en el sur de Europa en general. Pero fijaros qué curioso, porque a día de hoy lo que se está poniendo en cuestión, esas reglas de déficit que nombraba Javier, precisamente vienen también de esa crisis del 2008. Y ahora la persona, el hombre o la mujer que finalmente designe Macron para coger esa responsabilidad, ¿qué va a hacer con unas cifras económicas como las que se comentaban? ¿Realmente va a aplicar esos ajustes fiscales que Francia en estos momentos necesitaría hacer para llegar a esas cifras? ¿O se va a poner en cuestión ya definitivamente esa ortodoxia, que viene nuevamente del 2008 y que, por cierto, se dejó en suspenso durante la pandemia, precisamente porque se reconoció que así no se podía hacer frente a una emergencia como era la pandemia? Entonces, en ese sentido, claro, hemos empezado diciendo lo que está en cuestión es la quinta república, pero es que, ojo, porque detrás de todo eso también hay un modelo europeo que no solamente se lleva tambaleando desde esa crisis del 2008, sino que ahora tiene también unos anticuerpos muy importantes en esos grupos de la ultraderecha que lo están cuestionando. Cierro aquí, que tenemos que ir a la política española, una pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Javier Aroca, Cristina Monge e Ignasi Guardans. Vamos con lo fundamental esta mañana de la actualidad política, que se descuelga a partir de un movimiento que hizo ayer Vox para intentar diferenciarse del Partido Popular. Sara Selva, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Ayer Vox anunció que suspende las negociaciones con el Partido Popular en esas comunidades en las que su apoyo es imprescindible, el apoyo de la ultraderecha es imprescindible para que los gobiernos del Partido Popular puedan aprobar sus presupuestos. En algunas de ellas formaba parte del gobierno y recuerden que con el mismo motivo, con la ley de extranjería, con el tema de la inmigración, decidió salirse de estos gobiernos. Ahora quiere representar que se sale incluso de cualquier acuerdo con el PP, porque el PP le parece demasiado blando con la inmigración. Pero detrás del movimiento hay algo más, ¿no, Sara?, que esa afirmación de pureza radical. Sí, lo que hay detrás es el intento de Vox de amarrar su espacio electoral. La ultraderecha ha visto cómo el PP viene optando por posturas cada vez más extremas en materia migratoria, asumiendo incluso algunos de sus propuestas, como la de mandar barcos de la Armada para frenar los cayucos. Vox no quiere perder ese monopolio de ser el partido más racista, más nacionalista, así que ante esto lo que hace es escorarse aún más a la derecha. Al final, si la derecha se radicaliza, la extrema derecha lo hace aún más. Ya utilizaron este mismo argumento, como decías, hace 6 meses para abandonar los gobiernos y ahora lo vuelven a utilizar para desestabilizarlos desde fuera. Aunque en realidad la amenaza es más bien cosmética porque las negociaciones para los presupuestos apenas habían arrancado. En Extremadura sí parecía que las conversaciones podían llegar a buen puerto, pero hay territorios como Castilla y León o como Baleares en los que las relaciones estaban ya prácticamente muertas. En Baleares, de hecho, Vox ya tumbó esta semana la tramitación parlamentaria de las cuentas. En otros, como en Aragón, ni siquiera se habían sentado a negociar aún. PP y Vox ni siquiera habían empezado a hablar. Sara, gracias.
Hasta luego. Eso en Vox, ¿eh? Este es el órdago, el pulso que la ultraderecha le hace al Partido Popular. David Junquera, buenos días. Hola a todos. Después de conocer este pulso, este órdago, escuchamos cómo Feijóo dice que ellos no aceptan chantajes de ningún lado, ni de la izquierda ni de la derecha, pero eso es lo que dice Feijóo, eso es lo que dice el presidente del Partido Popular, porque luego hay que descender a la realidad y a la casuística de cada uno de los territorios y de cada una de las autonomías para diferenciar entre quienes creen que tienen posibilidades de desatascar la situación y saben que necesitan a Vox, que si no lo podrán hacer, o los que no. Hay un poco de todo. Fuentes de la dirección aseguran no estar preocupadas porque esto pueda desestabilizar a los territorios, pero claro, en los territorios entienden el golpe en la mesa, pero lamentan que van a ser ellos los que paguen los platos que se rompan. Lo cierto es que buena parte de la loza, lo contaba Sara, de la vajilla, ya la hizo añicos Vox con su salida de los gobiernos, así que las baronías del PP, que no disfrutan del confort de la mayoría absoluta, daban por hecho que los presupuestos iban a estar muy difíciles. Ahora ya los dan por imposibles. Donde más cerca del acuerdo estaban era en Extremadura. Desde allí ahora lamentan que Vox, con su postura, esté ejerciendo de muleta de un PSOE en horas bajas, con su líder imputado en el caso del hermano de Sánchez. En Aragón creen que los ultras van de farol, pero en Baleares alertan de farol nada, que a nosotros nos acaban de tumbar el primer trámite de las cuentas. En general, en todos los territorios autonómicos del PP, la consigna es una que os va a sonar y que le va a sonar a Pedro Sánchez: resistir, seguir gobernando como si nada y, si no hay acuerdo, prorrogar. Creen que el periodo de renovación de liderazgos regionales del PSOE está jugando a su favor, aunque alguna voz reconoce que es una contradicción criticar a Moncloa por no sacar los presupuestos generales y a la vez de hacerlo en media docena de baronías populares. La de estirar las cuentas es en cualquier caso la tesis a la que se suman todas, salvo Comunidad Valenciana, con una situación especial por la Dana. Los varones lamentan el ruido, el incordio constante de Abascal, pero también avisan que no piensan adelantar la visita a las urnas. Todos, excepción hecha de uno. En Castilla y León, donde las relaciones PP-Vox están rotísimas desde hace tiempo, Mañueco juguetea con el botón del adelanto electoral, se quiere agotar la legislatura, se acaba de sacar el techo de gasto con la abstención del PSOE, pero se está al loro de las encuestas y aunque no se plantean un movimiento inmediato, las cosas podrían acelerarse si todo sigue muy bloqueado. Junquera, gracias. A vosotros. Mencionaba en esta lista que hacía de comunidades autónomas en los que depende el Partido Popular de los votos de Vox para sacar adelante las cuentas, mencionaba la Comunitat Valenciana. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día. Claro, porque es importante que salgan adelante los presupuestos, están en plena reconstrucción por la Dana, incluso en situación de emergencia todavía en muchos aspectos, y necesitan que el dinero público llegue para intentar aliviar la situación y que a este dinero no se le ponga ningún tipo de traba. ¿Con este órdago de Vox corren peligro los presupuestos de la Comunitat Valenciana, Ana? Pues es un escenario incierto que deja a Amazon en una posición delicada. Ayer mismo, y antes de conocer ese órdago, la portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, hacía un llamamiento a la responsabilidad de los demás grupos parlamentarios para apoyar los presupuestos del año que viene, que no tienen color político, según ella. Se están elaborando para introducir las partidas necesarias para hacer frente a la tragedia. Se quieren presentar en enero, descartando la prórroga de los actuales que se planteaba antes de la Dana, porque según el Ejecutivo de Amazon no sirven ante este nuevo escenario. El PP tiene 40 diputados y confiaba en contar con el respaldo de su ex socio de gobierno, que tiene 13, pero ahora la formación de Abascal tensa la cuerda y la salida del gobierno de la Generalitat el pasado mes de julio es un precedente de lo que puede pasar. Fuentes de la dirección de Vox, consultadas por la SER en la Comunidad Valenciana, aseguran que aunque todo esté condicionado por la Dana, lo dicho por Garriga vale y la pelota está en el tejado de los populares. Sin embargo, antes, también ayer en la Diputación de Valencia, Vox apoyaba las cuentas del PP. Y por su parte, los socialistas valencianos afirman que Vox no les marca la agenda, insisten en que Amazon no puede seguir al frente de la Generalitat Valenciana, pero sí deslizan, aunque sea con la boca pequeña, que podrían apoyar las cuentas siempre y cuando estén a la altura de las circunstancias. Solo dicen que hasta ahora Amazon no lo ha estado. Y Compromís ya ha dicho que no va a apoyar los presupuestos y sin el respaldo de los tres grupos parlamentarios, las cuentas no salen. Ana, gracias. De nada. Cristina, órdago de la ultraderecha ante el que se planta el Partido Popular, pero claro, luego hay que bajar a los territorios y además con esa contradicción de si no hay acuerdo prorrogamos. Cuando se está afeando, se afea al gobierno central, se afea a Pedro Sánchez la posibilidad de una prórroga si no consigue los votos necesarios. Claro, yo creo que cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades y haríamos mal si hiciéramos un trazo grueso. Pero es verdad que hay una tendencia de fondo. Venimos a hablar de Francia, donde es Le Pen la que ha acabado precipitando la dimisión, la cancelación de
del primer ministro, y un movimiento de fondo en el que en toda Europa la ultraderecha sabe que está de subida. No solamente eso, sino que Vox tiene un punto de inflexión en las encuestas desde el mes de octubre, donde de repente ve que empieza a remontar, y tiene también un competidor que es la formación de Alvise, que aunque no acaba de despuntar según los datos de encuestas que tenemos, pero siguen estando allí, ¿no? Yo creo que en estos momentos Abascal y los suyos, conscientes de esta situación, van a hacerlo valer, y van a hacerlo valer efectivamente poniéndoselo duro al Partido Popular. Insisto que cada comunidad autónoma tiene peculiaridades diferentes, pero la tendencia de fondo va a ser que en aquellas cuestiones que izan como banderas y que son muy peligrosas, porque tienen que ver con el progreso de las mujeres y los derechos de las mujeres, tienen que ver con la crisis climática, ahora que estamos viendo todo lo que supone la DANA, y tiene que ver con la gestión de la migración, asunto delicado como pocos. En esas cuestiones yo creo que esas banderas las van a izar fuerte hasta el punto que puedan presionar al Partido Popular. Nuevamente, porque es que este movimiento se está repitiendo ya muchas veces, nuevamente la deriva de los acontecimientos está en la casilla o está en el campo de juego de la derecha conservadora no ultra. ¿Hasta dónde va a dar de sí? ¿Hacia dónde va a mirar? ¿Hasta dónde va a ceder? Porque que pasen o no determinadas políticas, que se cierren presupuestos que tienen que ver con la defensa de los derechos de las mujeres, que se pongan políticas que cuestionen los derechos de los migrantes, etcétera, etcétera, en estos momentos depende del Partido Popular. De hacia dónde mira, hacia un lado o hacia otro. Ignasi. Bueno, Vox está en su derecho político de no querer ser muleta. Claro, el Partido Popular había tomado a Vox como una muleta, una muletilla, algo en que alguien se apoya pues para cruzar momentos que hay que cruzar, para tener un poco de más fuerza, pero a partir de ahí la muleta, después de haber cruzado, la dejas ahí puesta en la pared, ¿no? Y claro, Vox no quiere ser eso. Vox quiere ser socio y quiere gobernar. Y efectivamente lo ocurrido en Estados Unidos, más allá de lo que está ocurriendo en Francia, etcétera, lo primero importante es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que le da una legitimidad política entre los suyos enorme, y le da una fuerza enorme. Y creo que es bueno que no nos engañemos con la realidad. O sea, en este momento Abascal, ya sé que puede sonar ridículo, especialmente quizá la audiencia de esta emisora, que no sé cuántos votantes de Vox puede haber entre los que nos escuchan, ¿no? Pero Abascal es un líder internacional en la extrema derecha. Y hay que decirlo así, lo es. Es el presidente de los Patriotas por Europa. Es un hombre respetado entre los suyos. De hecho, ayer estaba participando en una cumbre de extrema derecha en Argentina. Claro, y entonces aquí lo podemos despreciar, hacer chirigotas, etcétera, pero las cosas son como son, ¿eh? Y ahí acabó Trump después de que todo el mundo se riera de él, ¿no? Quiero decir, hay que tomarse las cosas como son. Y efectivamente tenemos una extrema derecha en España que crece, porque crece en toda Europa, pero crece también en España. Y a partir de ahí, pues sobre esa realidad sobre la que el Partido Popular tiene que saber qué quiere hacer de mayor y qué quiere hacer, si quiere apuntarse a eso y construir y estar de hecho reforzando a Abascal, o quiere recentrarse y ir hacia una alternativa en la que efectivamente pues pueda contar con una base electoral más amplia. Cosa complicada, y en la España actual no lo dudo, no soy estratega del PP, lo tienen complicado. Pero en todo caso, yo lo que quiero decir es que entiendo lo que está intentando hacer Abascal, que es poner al PP ante su propia disyuntiva y ante su propia responsabilidad. Sobre todo sabiendo que efectivamente, bueno, pues no tiene nada que perder, porque tampoco le pueden echar ya prácticamente ningún gobierno autonómico, por lo tanto presiona desde fuera, que es una forma muy cómoda de presionar, ¿no? No, los datos son los datos, por eso sorprende un poco las palabras de Feijóo cuando dice: no me dejaré chantajear o no aceptaré chantaje. Bueno, eso es puro postureo dialéctico, porque él ya vive en un ecosistema de chantaje. Como se puede ver, territorio a territorio, en donde comparte el poder con la extrema derecha, y no solamente comparte el poder, sino comparte el programa, porque muchas de las cosas que no nos gustan, a los que no nos gusta la extrema derecha, la están poniendo en práctica el Partido Popular con el auxilio de la extrema derecha. O sea, que ¿cómo que no acepta? Claro que acepta, si no hay ningún chantaje. Hay cohabitación, hay cohabitación con la extrema derecha. Aquí esto no es un problema de distanciamiento, bueno, es un problema de distanciamiento desde el punto de vista de un demócrata, que le gustaría que en España hubiera una derecha constitucional y una derecha europeísta, en el buen sentido de la palabra, que se distanciase de la extrema derecha, pero no ocurre aquí.
Aquí lo que hay, creo que lo habéis dicho los dos de alguna manera, es una competencia por quién come jamón en la derecha. A partir de ahora el PP le había dejado a la extrema derecha la mortadela y Vox ha dicho, oye, que se acabó, que ellos también quieren jamón. ¿Y dónde van a competir? Pues van a competir en donde los extremos se reconocen, se ayudan y montan su propio programa de atracción hacia la gente, en la inmigración. Es que es clave. Es que es clave, si es que hoy día la enseñanza en todas las extremas derechas, sean ultramarinas o sean europeas, vienen determinadas por qué papel ocupa la derecha con respecto a la inmigración. Y ahí es donde está la gran batalla. Por tanto, oye, que no nos pretenda engañar Feijóo con sus palabras. Y después otra cosa, y termino. Esto también es una prueba del liderazgo y de la autoridad del señor Feijóo, porque cuando Feijóo toca la trompeta, lo normal es que los demás se pongan firmes, pero aquí no se pone firme nadie. Aquí dice, sí, ven tú aquí ahora, guapo. Claro. Bueno, ven tú a Extremadura. Si se hubieran puesto firme cuando Feijóo tocó la trompeta el 29 de mayo, es decir, después de las municipales y autonómicas y antes de las generales, probablemente Feijóo estaría estaría gobernando. Que le pregunte a Amazon. Claro. Que le pregunte a Amazon. Eso es. Yo creo que debemos suponer, porque seguro que es así, que los estrategas de Vox están mirando las encuestas, ¿no? Y cuando hace unos meses rompían en los gobiernos autonómicos, que por cierto, rompieron en los gobiernos autonómicos, pero no se fueron de las presidencias de las comunidades autónomas, siguen gobernando juntos en muchos ayuntamientos. Y presiden parlamentos. Presiden parlamentos. Sí, pues a eso me refiero. Sí. En los parlamentos, sí. Y en muchos ayuntamientos, que nos parece que es una institución menor, pero de eso nada, vamos, son absolutamente clave. Entonces, tenemos que suponer que efectivamente toman decisiones mirando encuestas. En aquellos momentos, Vox estaba de bajada, pero es que ahora mismo Vox está repuntando. Y por cierto, creo que es muy interesante ir siguiendo la evolución del voto a la ultraderecha en toda España en general, pero específicamente en el impacto que tiene, en este caso, la Dana y todas las repercusiones que la Dana va a tener. Los primeros datos que estamos teniendo es que después de la tragedia de Valencia, prácticamente casi todas las fuerzas políticas se plantean tendencias hacia abajo, salvo la ultraderecha. Y con dudas a ver qué pasa con Podemos, que no está muy claro. Entonces, esto va a tener un impacto, y esta recuperación, que es todo, porque es Trump, es Le Pen, es todo el contexto europeo en general, y en estos momentos también lo que está pasando en España, esto ahora les está dando alas para sentirse más fuertes, ¿no? Por lo tanto, la pugna que tienen va a ser mayor. Encontró ayer la ultraderecha el argumento para ese órdago que le lanzó al Partido Popular de no negociar los presupuestos en las comunidades donde los votos son imprescindibles. Bueno, encontró el argumento en la reunión que se va a celebrar, en principio, si no pasa nada, este mediodía, que puede ser clave para desatascar todo el tema de la inmigración, de la reforma de la ley de extranjería. Hay reunión este mediodía entre el Gobierno, el Partido Popular y los gobiernos de Canarias y de Ceuta, que son las dos comunidades en una situación más complicada en este aspecto. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Es una reunión de la que el Gobierno canario espera sacar el desbloqueo de esa reforma de la ley de extranjería que garantizaría el apoyo del resto del Estado a territorios que, como estos, tienen que gestionar más presión migratoria de lo que sus servicios sociales en ocasiones pueden. En eso confía Canarias, pero ¿qué puede salir? ¿Qué puede pasar en esta reunión? Pues de momento, según fuentes del Partido Popular, no parecen por la labor de sumarse a un acuerdo definitivo para la reforma del texto. Recordemos, Ángels, que se intentó llevar la reforma de la ley de extranjería en el mes de julio al Pleno del Congreso y que el PP impidió que ni siquiera se sometiera a trámite, es decir, que se empezara a estudiar la posibilidad. El Partido Popular, debido o no a esa presión de la ultraderecha, no acaba de favorecer un pacto, un arreglo, un cambio de competencias que es muy complejo jurídicamente y legislativamente. Cambiar la ley de extranjería, el artículo 35, para permitir esos traslados supone quitar de alguna manera algunas de las competencias a las comunidades autónomas para la tutela y la protección de esos menores e intentar una redistribución cuando se superen el 150% de las plazas de acogida, no solo de Canarias, y ahí está un poco la cuadratura del círculo, de Ceuta, de Melilla, de los territorios del sur. Insisten desde fuentes del gobierno que las rutas migratorias pueden cambiar y lo que ahora es un problema exclusivamente de Canarias o de Melilla o de Ceuta por la proporción de llegadas, mañana puede ser lo de Baleares con la ruta argelina al alza, puede ser lo de la Comunidad Valenciana donde llegan muchas pateras, o por ejemplo de la costa este de Andalucía. Así que el PP llega a esta reunión con Fernando Clavijo, el presidente canario, intentando convencerles como socio de gobierno que son en Canarias para que convenzan a los directivos del PP nacional de que aprueben este texto, pero con pocas expectativas. Viene a la reunión de nuevo el presidente de Ceuta, está también la ministra de Infancia. Las expectativas son parecidas a las
conferencias sectoriales como la de Tenerife en verano, Ángels, que sirvió para la primera amenaza de Vox, que se salió de esos gobiernos de las comunidades autónomas, en este nuevo escenario de negociación, que parece poco probable que cierre un acuerdo, y si no, pues acudiremos a la conferencia de presidentes la semana que viene, donde Fernando Clavijo va a llevar su propia propuesta para ver si convence al resto de presidentes. De momento la reunión sin presencia de gráficos, sin que haya testimonio gráfico de ello. Eso no quiere el PP, pero al final, bueno, ya sabes cómo somos los periodistas y hemos preguntado, sabemos la hora, el sitio, y bueno, que sí que han intentado Pero el PP no quería que quedara constancia de que había habido esa reunión. No quería que quedara constancia porque parece increíble, ¿no? Y esto más allá de que sea el PP o el PSOE, llevamos 40 años recibiendo pateras, 30 años en la Ruta Canaria, es una cuestión estructural que debería estar por encima de la batalla partidista electoralista a corto plazo, y es resolver la acogida de un grupo de niños. En Canarias ahora hay 5.000, muchos de ellos están en macrocentros. Hay mecanismos en las leyes actuales para el traslado, sí, se llaman conferencias sectoriales de infancia, que se bloquea permanentemente o se aprueban, digamos, cupos muy pequeños, como el que se aprobó en Tenerife de trasladar apenas 350 niños, que supuso la ruptura de los gobiernos de Vox con el PP en las comunidades autónomas. Así que es una cuestión estructural que en el caso de Canarias 30 años después sigue sin resolverse, y hoy de nuevo pues huyen de la foto cuando es algo que debería estar resuelto hace mucho tiempo, ¿no? Pues la reunión a la 1, veremos qué es lo que sale de ella. Nico, gracias. Hasta luego. Ya hace 2 semanas que Víctor de Aldama declaró voluntariamente ante el juez y después quedó inmediatamente en libertad. En esa declaración que hizo ante el juez, bueno, acusó de distintos delitos al margen de Koldo y de Ábalos a distintos miembros del gobierno. A distintos miembros del gobierno, y desde entonces estábamos esperando que aportara las pruebas a eso que le dijo al magistrado. Ayer finalmente, 2 semanas y pico después, hizo llegar al Supremo un escrito con lo que, dice él, son parte de esas pruebas que dijo, recordemos, cuando salió de la cárcel y se le dijo, pero usted tiene pruebas de todo lo que ha dicho. No, pero las aportaré. Bueno, pues 2 semanas después él ha aportado un escrito que dice que son parte de esas pruebas. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días. Lo más grueso de esos folios que ha entregado es un listado de obras que, dice Aldama, el exministro Ábalos había preadjudicado a constructoras que pagaban comisiones saltándose todos los procedimientos. También el piso que supuestamente Aldama le iba a regalar, aunque no llegó a pasar, le iba a regalar a Ábalos. Y luego hay una serie de documentos que Aldama exhibe como pruebas de la cercanía que, según él, tiene con diferentes ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque de algunos escribe mal su nombre, como por ejemplo Teresa Rivera, cuyo apellido escribe con V, o a otros les cambia directamente el nombre. Sí, y aporta simplemente el teléfono móvil como supuesta prueba de esa cercanía, de ese contacto. No hay ni conversaciones de WhatsApp ni registro de llamadas. Y teléfonos, vamos, todos tenemos muchos y no por ello a lo mejor hemos hablado con ellos. En fin, Aldama afirmó ayer en ese escrito de 37 páginas la existencia de una trama de corrupción en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, en la que se concedían, dice, adjudicaciones a distintas empresas a cambio de comisiones. ¿Con qué pruebas Ángels realiza esta afirmación? Con un documento que cualquiera puede descargarse del proyecto de presupuestos del Estado, con obras subrayadas en distintos colores y alguna anotación a pie de página cuya letra dice Aldama no estar seguro de si es de Koldo o de Ábalos, y que no hay manera de saber si es pre o postdatado. Aldama involucra a varias empresas como OPR, Árido Sanfersa, Levantina Ingeniería y Construcción, Avis, ASCH, Cibis Global, World Construcciones y Proyectos. Afirma que él mismo recibió contraprestaciones de alguna de estas sociedades por su mediación y que acordó que cedería una vivienda para Ábalos, valorada en 1,9 millones, ubicada en el Paseo de la Castellana de Madrid, como garantía de que las constructoras abonarían sus comisiones. Aldama ha aportado al juzgado ese contrato de fiducia sobre la propiedad, supuestamente firmado tanto por él como por Ábalos, pero que finalmente no se ejecutó. Esa vivienda tampoco pasó a manos de Ábalos. El corruptor del caso Koldo también ha manifestado en su escrito que abonó 15.000 euros en un sobre al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por un desencuentro con la empresa Cibis. Ha añadido además que Ángel Víctor Torres participó junto a otras personas en fiestas de pisos que el propio Aldama alquilaba. Los 2 aludidos han desmentido con rotundidad esas afirmaciones e incluso han manifestado que van a ampliar la querella ya anunciada por estos nuevos hechos. Por otra parte, como decías, como supuesta prueba de cercanía con miembros de la familia de Ábalos o con representantes del gobierno, ha aportado tan solo sus números de teléfono de contacto o alguna tarjeta de visita. Pero, por ejemplo, pruebas, porque una de las
señaló, por ejemplo, Santos Cerdán porque en un bar había recibido un sobre con dinero, por ejemplo. Pruebas de que Ángel Víctor Torres participe, aunque él lo haya negado y ampliará la querella, participara en este tipo de pruebas. Pruebas que incriminen a los miembros del gobierno que él señaló. ¿Él ha aportado algo como prueba? Ninguna, y además sería indemostrable. Quiero decir, respecto a Santos Cerdán, dice que la novedad que aporta de aquellos 15.000 euros es que se produjo por un desencuentro con la empresa Cibis, un desencuentro que ni la empresa Cibis tenía por qué saber. No aporta ningún documento ni papel que demuestre que existió ese pago. Respecto a la supuesta participación, que tampoco sería delictiva, de Ángel Víctor Torres en fiestas en pisos alquilados por Aldama, es que Víctor de Aldama no da a conocer ni cuándo se produjeron esas fiestas, ni dónde tuvieron lugar esas fiestas, ni los domicilios de los de esos pisos supuestamente alquilados, ni qué otras personas participaron. En fin, que no aporta prueba alguna, simplemente un comentario que realiza en ese documento de 37 páginas presentado ante el Supremo. Ángeles Campos, gracias. A ti, buenos días. Más de 2 semanas después, ha aportado estos documentos Víctor de Aldama, que no se pueden considerar, yo creo, ni pruebas, pero el problema está, Daroca, en que la derecha política y la derecha mediática sí utiliza estas pruebas ya como prueba de cargo contra las personas de las que habla Víctor de Aldama. Bueno, pero eso lleva ocurriendo en la vida política española desde hace por lo menos una década, ¿no? Y no solamente contra el PSOE, sino también contra otros partidos políticos, singularmente Podemos. O sea, el escándalo debería de ser un escándalo continuado. Pero en este caso concreto, aparte de ese vicio que señalas, en contra de la propia doctrina del Tribunal Supremo de no aceptar recortes de prensa y cosas de estas como prueba, ni siquiera para iniciar un procedimiento penal, en el caso concreto y en vista de lo que ha presentado, a pesar de la cohetería que lanzó la derecha mediática y la derecha política con respecto a aquellas declaraciones de Aldama, lo primero demuestran que esto no es prueba de nada, ¿no? Esto no es prueba de nada, esto es un relato de taberna que no puede alcanzar más allá de lo que alcanza una barra y una silla que haya en esa taberna, ¿no? Pero sí señala 2 cosas que a mí me parecen preocupantes. Primero, la candidez del fiscal para, una vez dicho esto, haber procedido a la libertad inmediata de este señor. Aquí hay creo pensar, voy a utilizar la palabra esa, candidez del fiscal, no sé si habría otra, seguramente alguien con más recursos lingüísticos podría aportar otra, yo digo candidez de la fiscalía o del fiscal, y después muy poca seriedad judicial en quien recibe estas pruebas. Porque yo me pongo en el papel de un buen juez, que los hay muchos buenos jueces, en donde alguien se presenta con estas pruebas y dice, mire usted, vuelva usted mañana, váyase a la taberna esa donde usted procede a este tipo de debates con tanta sustancia política para los medios de comunicación de derecha y los partidos, y se lo explica a ellos, pero esto no tiene ninguna consistencia. Por tanto, esto va más allá del personaje. Esto lo que indica es que si tenemos un sistema político constituido por periodistas, por partidos políticos, por jueces, por fiscales, que aceptan esto para reconducir de alguna manera o reconvenir de alguna manera la política, estamos en muy mala situación, ¿eh? No olvidemos que el fiscal plantea eso porque Aldama estaba en la cárcel. Efectivamente. Y que hace su declaración, efectivamente, no digo por subrayarlo, ¿eh? Estaba en la cárcel por el tema de hidrocarburos. Es decir, no estaba en la cárcel por la trama Coldo, estaba en la cárcel por el tema de hidrocarburos, por lo que todavía no ha declarado. Por lo que todavía no sabemos nada, efectivamente, que por cierto es un caso gravísimo de fraude en ventas de hidrocarburos, gasolinas, diéseles y más, que ya irá saliendo la información cuando sea, pero un asunto muy, muy, muy vidrioso. Y luego, efectivamente, hace esa declaración gracias a la cual sale de prisión. Inmediatamente, el mismo día o unas horas después. Lo digo por contextualizar, ¿no?, de dónde estamos. Efectivamente, lo que conocemos hasta la fecha, mucha prueba como tal no aporta, pero es que me gustaría esto relacionarlo con las declaraciones que hizo el propio Aldama justamente cuando salía de prisión, diciendo que si Pedro Sánchez quiere pruebas, que no se preocupe, que las va a tener. ¿Estas eran las pruebas que iba a tener? ¿O hay algo más que todavía no conocemos? Porque si estas eran las pruebas, bueno, yo creo que la descripción que ha hecho el compañero era clarísima. Una de las cosas que él declaró fue su proximidad a Pedro Sánchez, que teóricamente lo demostraría esa famosa fotografía del Teatro Latina, y fue por eso, sobre todo, por lo que le preguntaron los medios de comunicación a la salida de la cárcel, que él llegó a decir lo que tiene es Alzheimer o amnesia, no recuerdo qué dijo Pedro. Amnesia, y si quiere pruebas que no se preocupe, que las tendrá, ¿no? No son pruebas en diferido. Igual son pruebas en diferido, efectivamente. Y creo que también hay que recordar por contextualizar, porque se han dicho muchas cosas, ¿no? Se ha dicho, la noche electoral del 19, Aldama estaba allí en la fiesta que hizo el PSOE.
en esa fiesta, como en todas las noches electorales, en todos los partidos, hay cientos de personas, algunas de las cuales tienen relaciones con los líderes políticos y otras pasan por allí, y eso es habitual. En las sedes de los partidos, efectivamente, se celebran eventos donde la gente va y viene. No hay más que ver, el Congreso del PSOE de este fin de semana, pero cualquier evento que haya en cualquier lado, líderes políticos de todos los partidos son continuamente fotografiados con todo el mundo. Es decir, es que pruebas como tal, Ignasi, ¿dónde están, no? Bueno, yo soy más, ¿cómo diría yo? Más prudente, no porque seáis imprudentes, no lo quiero decir así, no, por eso tengo que clarificar eso, digamos que más reservado. El caso Bárcenas empezó con unas fotocopias sucias. Toda la policía patriótica se fundamenta en el testimonio de un personaje corrupto. Pero, perdona, ¿has dicho el caso Aldama? El caso Bárcenas. Perdona, es que digo, pero eran unas fotocopias cutres, si tú quieres, pero que tenían la autenticidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, le dieron valor a esas pruebas. Sí, claro, y aquí se las ha dado el fiscal. Quiero decir, yo no voy a entrar en la valoración de la prueba, que eso corresponde a los jueces, ¿no? Y por tanto, yo no sé, sencillamente es un no sé. O sea, es lo que se llama, es la distinción entre ser agnóstico y ser ateo. Ateo es el que niega que Dios existe. Agnóstico es el que dice que no lo sabe. Entonces, yo no soy ateo de este tema, porque no tengo suficiente información para decir esto no existe. No, eso es ser ateo. Yo soy agnóstico, es decir, no tengo suficiente información, no lo sé, voy a esperar. El hecho de que el tipo sea un impresentable por sí solo no me descalifica su testimonio, porque muchas de las grandes de los temas penales acaban saliendo porque un impresentable cambia de bando, y por tanto, a partir de ahí, por supuesto, presunción de inocencia, y por supuesto que defiendo al 100% la honorabilidad de toda una serie de personas mientras no se pruebe al contrario. Pero no me pongo del lado de lo contrario, no se va a poder probar. Ha puesto sobre la mesa una serie de datos y de informaciones que por sí solas no son pruebas, pero que, por lo menos prueban que este hombre estaba en ese ecosistema. Es decir, una de las cosas que está haciendo Aldama y que las que se aprovecha mucho la prensa de la derecha es mezclar cosas que incluso si se probaran, o sea, cosas que si se probaran pero serían delito. Ignasi, es que está... un segundo. No, perdón, solo aclarar una cosa, que está en el ecosistema Ábalos y Koldo, de esto no hay ninguna duda. Bueno, pero es que eso es lo que quiero decir, que efectivamente se está mezclando aquí cosas que si se probaran serían delito, con cosas que si se probaran pues ya me parecerían bastante reprochables por sí solas políticamente. Y yo llevo mucho tiempo con muchos diciendo que en este país no puede ser que las únicas conductas que dan lugar a responsabilidad política son las que son criminalmente punibles. Déjame 15 segundos para cada uno, pero 15 segundos, Cristina, 15 segundos. Aquí estamos valorando lo que conocemos, Ignasi. Lo que no conocemos efectivamente no lo podemos valorar. Y lo que conocemos yo creo que efectivamente dice que no se derivan de ahí ningún tipo de causa 15 penal. segundos, sí. Aroca. No, yo no creo que sea reprochable penalmente que un señor vaya a una fiesta o cosas parecidas que se dicen aquí, y si hablamos de proximidades, pues habría que investigar a la Guardia Civil. ¿Por qué le dieron la medalla? Claro, si pones el pie sobre la mesa, Sergio, lo que pasa es que después la mesa está sucia. Sí, es cierto, pero ya lo estoy arreglando. Que Marta no se me queje. Puedes poner los pies sobre esta mesa. Bueno, yo la he ensuciado esta mañana. La verdad es que llevamos... Aquí se cuenta todo, Ha levantado más el pie que Mbappé ayer. Todo esto era para colarme a mí el Mbappé. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Ana Usle, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Venga, vamos. ¿Qué vamos a contar ya? Pues que en unos minutos llegan nuestros ministros de Ciencia y Tecnología para ayudarnos a entender, porque mira que nos explican las criptomonedas, mira que nos explican ChatGPT, que ahora cumple 2 años y hablarán de ello, pero es que les necesitamos para entender estas realidades y para saber también cómo por primera vez en España se va a contar con la figura de asesores científicos, 22 expertos que asesorarán a varios ministerios. En unos minutos nos ayudan a entenderlo todo. Muy bien. Después vamos a abrir el club de amigos del Hoy por Hoy. Sabemos que querer la serie de Alauda Ruiz de Azúa es un exitazo, entonces queríamos un poco aprovechar ese tirón para hacer amigo, que era una cosa que teníamos pendiente, a Pedro Casablanc, que está inmenso en el papel protagonista. Pues amigo nuevo. Y a partir de las 10:30, amigo nuevo. Vale. Ay, perdona, que sigo yo. Muy bien. Después, abrimos otra instancia, la clase de lengua con Lola Pons. Vamos a hablar o aprender la lengua según habla este señor que canta. Ah, vale. Luis Manuel. Para algunos, Luis Miguel. Está como Mbappé. Para algunos, Luis Miguel.
Ana, dale, que se nos acaba el tiempo. A ver, lo importante, 638-313466. Javier Ocaña esta temporada quiere hacer la crítica de las películas que quieran los oyentes. 638-313466. Es el WhatsApp. Mandan una nota de voz, como lo hizo Sara, y ahora tendrá hoy su crítica. Y cerramos el programa con Aldiente, con Ainhoa Aguirregoitia, para hablar de nuggets por una parte y de caviar por otra. Pero se mezclan los nuggets y el caviar. Es un buen maridaje. Es un buen maridaje. Yo me quedaría con el caviar solo, pero es un buen maridaje. También, vale. Pues tú sigue escuchando a Luis Manuel, mientras yo despido a Javier Aroca, Cristina Monge, Ignasi Guardans. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. A mejor ve. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.